Hola, ¿qué tal todo el mundo? Estudiantes, aprendices y colegas. Nos volvemos a encontrar para dar continuidad a aquel video en el que vimos por primera vez los verbos. En esta oportunidad expondré una de las particularidades que se dan en este tipo de palabras y que se conoce como la conjugación verbal. Comenzamos. A los verbos se los presenta en infinitivo, y esto se da cuando terminan en ar, er o ir. Pero cuando uno de esos mismos verbos va pasando por diferentes formas, cambiando de persona, de número, de tiempo y de modo, se lo está conjugando. Veamos cada una de esas formas, comenzando por los modos y los tiempos verbales. En otro video, al que puedes acceder desde aquí, ya hemos visto que las oraciones expresan distintas actitudes mediante las cuales los hablantes informan, piden, ruegan, dan una orden, expresan sentimientos, dudas o deseos. Para indicar una de esas determinadas actitudes, se utilizan los verbos en diferentes modos. Veamos de qué se trata. En el modo indicativo es afirmar o negar un hecho que se considera real o posible. Ejemplo, los jóvenes acampantes lavaban la ropa en un arroyo. Otro ejemplo, los jóvenes acampantes lavarían la ropa en un arroyo si no lloviera. En cambio, el subjuntivo es expresar un deseo, una duda, una posibilidad. Tal vez los jóvenes acampantes laven la ropa en un arroyo. También puede dar una orden negativa. No laven la ropa en el arroyo. En tanto, en el imperativo se trata de pedir, rogar, recomendar o dar una orden afirmativa. Por ejemplo, lavemos la ropa en el arroyo. Debe quedar claro que el pedido del modo imperativo es muy parecido a una orden. Por ejemplo, se puede pedir algo de la siguiente manera: ¿me podés devolver la plata que te presté? Esa forma del verbo poder está en modo indicativo, ya que se resuelve a través de una respuesta afirmativa, negativa o potencial, que sería sí, no, podría, sí. Y no es lo mismo que decir devolveme la plata que te presté. Aquí el verbo es devolveme y es un pedido, pero suena más a una orden y es lo que lleva a la oración a clasificarla dentro del modo imperativo. En cuanto a los tiempos, la clasificación es un tanto más sencilla. Solo debemos entender que los tiempos verbales nos informan cuándo se realizan las acciones que pueden derivar en procesos o estados. Veamos algunos ejemplos prestando atención que cuándo es la palabra clave. Momento de la acción en relación al instante en que se habla. Tiempo y ejemplo. Cuando el tiempo es simultáneo, está en presente. Lava, lavamos, lavan. Cuando es anterior, pretérito, es decir, pasado, lavé, lavábamos, había lavado. Cuando es posterior, o sea, el futuro, lavaré, lavaremos, lavarán. Y cuando es posible de realizarse, si antes se cumple una determinada condición, pasa a ser condicional o potencial. Lavaría, lavaríamos, lavarían, si llegaran temprano. Y esa sería la condición. La segunda consideración es que los tiempos pueden ser simples, formadas por una sola palabra, o compuestos, formados por el verbo auxiliar haber, conjugado, más un verboide. Aclaro por las dudas que los verboides, tema que veremos en profundidad en otro video, son los verbos que terminan en ar, er, ir, ando, ado, yendo e ido, por ejemplo, temer, temiendo, temido. Hecha la aclaración, veamos algunos ejemplos de los tiempos simples y compuestos. Verbos en tiempos simples. Comamos, presente del subjuntivo. Subí, pretérito perfecto simple del verbo subir. Pedirá, futuro del indicativo. Pasémoslos a tiempos compuestos. Había comido, pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Habrá subido, futuro perfecto del indicativo. Hubiera pedido, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Como puede apreciarse en los tiempos compuestos aparece el auxiliar haber, conjugado, y el verbo que estaba conjugado pasa a ser un verboide. Debe quedar claro que los ejemplos presentados son solo para apreciar las diferencias entre los tiempos simples y compuestos, pero que no abarcan todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con todos los verbos. Otra cosa a tener en cuenta es que el tiempo presente, tanto del indicativo como del subjuntivo y el modo imperativo, no presentan la alternativa de sus tiempos compuestos. Ahora, una sugerencia. Para conjugar los verbos sin dificultad, existe un modelo o paradigma de la conjugación verbal regular que es la serie ordenada de todas las posibilidades que adopta un verbo.
Si querés acceder a ella, te dejo un link en la descripción, que está aquí debajo, para que puedas descargarla gratuitamente. Para cerrar el tema solo falta hablar de el número y la persona. Para comprender bien a fondo las mencionadas variables, hay que entender que todas las formas verbales expresan, como se dijo al principio de este video, a través de sus desinencias los accidentes conocidos como número, singular o plural, y persona, primera, segunda o tercera. Desde otra perspectiva, lo dicho anteriormente, se puede apreciar en el diálogo que mantienen dos personas. La primera persona es quien habla, la segunda persona es a quién se habla y la tercera persona es de quién se habla. Debe quedar claro que en este contexto, cuando se habla de persona, se refiere a persona gramatical y no necesariamente a una persona en sí. Por último, como ayuda a memoria y con la intención de despejar todas las dudas que haya podido dejar esta última cuestión, veamos un cuadro en el que se expone cuáles son las personas gramaticales. Tenemos en una columna persona, en la otra columna número, que se subdividen en singular y plural. Personas, primera, segunda, tercera. Vamos al número en singular. Primera, yo. Segunda, tú, vos, usted. Tercera, él, ella. Y en plural, primera persona, nosotros, nosotras. Segunda persona, vosotros, vosotras, ustedes. Tercera persona, ellos, ellas. Recordar que tú y él deben llevar tilde porque si no se transforman en él, por ejemplo, en artículo y tú en adjetivo posesivo. Repasando entonces, hemos visto criterios que tienen que ver con la conjugación verbal. Los modos pueden ser indicativo, subjuntivo e imperativo. 3. Los tiempos, presente, pretérito o pasado, futuro y condicional. 4. Hay verbos simples y compuestos con la aparición del verbo auxiliar haber y los verboides. Y cómo se configuran a través del concepto persona el número entre singular y plural. Quedando en el tintero cómo entender el uso de los verboides, tema para un próximo tutorial, llegamos así al final del presente video. Como el tema históricamente suele hacerlo, si surgen dudas pueden acudir a las respuestas de las mismas a través de los comentarios aquí abajo. También si quieren ser notificados cuando suba el próximo tutorial en el que estudiaremos los verboides, lo único que tienen que hacer es presionar el botón rojo que está aquí debajo, aquí, luego la campanita y así al unísono cuando el video se encuentre a disposición ustedes serán automáticamente avisados. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles sean felices, repitan conmigo, yo leo un libro, tú lees un libro, él lee un libro, nosotros leemos un libro y hasta pronto.